Gracias, Luis Antonio, también te escucho ya muy bien. Pues cuéntanos, ayer justo estaba viendo que publicaste una serie de tweets en relación, pues esto, ¿no? Después de concretarse, después de que la UNAM ratificara que sí fue un plagio por parte de la ministra, después uno se pregunta, ok, ¿cómo podría ser en un momento dado castigado? Más allá de la toma de decisiones personales que ella defina dentro de su propia ética, si renuncia o no renuncia. ¿La UNAM puede quitarle el título, Luis Antonio? Bueno, a ver, es un tema que, bueno, a quienes hemos estudiado en la UNAM, quienes hemos impartido clases en la UNAM, quienes hemos representado a la UNAM en México y en el extranjero, pues nos sentimos profundamente agraviados por este episodio. También el gremio de juristas, por supuesto. Y es un tema que pues pone, digamos, en un momento muy particular, muy complejo y en un predicamento a la UNAM, al gremio y a la propia Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que la legislación universitaria sí prevé sanciones cuando se actúa de manera fraudulenta en un examen. Y la sanción es anular ese examen. Si estamos hablando de una tesis que se hizo de manera fraudulenta y que se defendió de manera fraudulenta, digamos, incidiendo para que los sinodales incurrieran en el error de aprobar esa tesis y ese examen, pues es una cadena de vicios que tienen como origen este plagio de la tesis que ya el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón pues ha determinado que hubo un plagio. Sí. Y hace un par de horas también el Consejo General de la Abogacía Mexicana se pronunció sobre el tema y en resumidas cuentas determinó que es éticamente insostenible la presencia de Yasmín Esquivel como miembro de la Suprema Corte y debe renunciar. Ahora, Luis Antonio, pero existe esta postura del mismo rector Graue que dice nosotros no le podemos pues quitar este título. Ahí ya entramos en estas narrativas. ¿Cómo analizas esta postura del rector? Sí, es que son varios, aquí hay que diferenciar los actos internos dentro de la UNAM, que tiene su propia regulación, sí, y los actos administrativos, como sería la expedición de una cédula profesional, que esto le corresponde a la SEP. Lo cierto es que si se llegase a anular el examen profesional producto de una tesis que incurrió en plagio, pues estaríamos en una cadena de situaciones jurídicas complejas. Por ahí podríamos entrar en argucias legales, en tecnicismos, en que si el tema ya prescribió, que si la UNAM no tiene facultades, etcétera. Yo creo que aquí estamos en un evento que va más allá de la ley. Tenemos que hablar de ética. Sí. Y aquí el Consejo General de la Abogacía, que agrupa distintos gremios de barras y colegios de abogados, me parece que es un pronunciamiento muy claro, éticamente insostenible, ¿sí? Porque afecta gravemente la credibilidad de nuestro máximo tribunal. Claro. A ver, es cierto que por ahí alguien decía o cuestionaba que el periodista que publicó este tema del plagio de la tesis, pues difícilmente se puede creer que haya despertado una mañana y haya pensado voy a investigar la tesis de la ministra. Pero más allá de eso, evidentemente alguien buscó. El problema es que encontró una serie de anomalías que por un lado también pues tenemos una asesora de tesis que con una capacidad sobrehumana asesora más de una tesis al mes, ¿no? Sí. Lo cual es poco creíble y esto lo resolverá el tribunal universitario. Pero tenemos el caso de Yasmín Esquivel, que si no fuese ministra de la Corte, si no aspirara o si no hubiese aspirado a presidir el máximo tribunal, pues quizá parecería que no es tan grave. El tema es muy grave, sobre todo si armamos el rompecabezas. Yasmín Esquivel
mintió, hizo trampa en su tesis, hizo trampa en su examen profesional y ha hecho trampa ante sus propios colegas de la Corte presentando documentos apócrifos, hizo trampa ante la Fiscalía de la Ciudad de México y también hay que recordar que hizo trampa dando un domicilio falso para vacunarse por COVID en Estados Unidos. Claro, forma parte también de elementos de corrupción y saber que además está en juego político, pues este nepotismo que se puede dar justamente al saber quién es su esposo. Como bien dices, Luis, no nada más es el hecho de un plagio de tesis, es todo lo que hay alrededor, todo lo que constituye elementos como ética, las normativas de la UNAM, definitivamente también debe de estar involucrada la SEP. Los aparatos, las normativas internas de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto una definición personal que también es lo que estamos esperando por parte de la ministra, Luis Antonio. Absolutamente, es que ¿no? Como lo dice este comunicado, es insostenible porque está manchando, ¿no? Como una mancha de tinta que se va expandiendo, el prestigio de la universidad, el prestigio del gremio y el prestigio de nuestro máximo tribunal federal. ¿Con qué credibilidad va a acudir a alguien a la Corte, el máximo tribunal? Uno esperaría que los juzgadores y el buen juez por su casa empieza, pues están libres de todas estas situaciones. Sí. Alguien que de manera consuetudinaria hace trampa, pues no es digna de estar en nuestro máximo tribunal. Claro. Entonces, Luis Antonio, ya para concluir y nada más para recapitular, entendí que la UNAM sí tiene facultades dentro de todas estas perspectivas que hemos analizado de anular el examen de titulación de la ministra, más allá de las decisiones que pueda tomar la SEP o que pueda tomar la Suprema Corte de Justicia. Así es. Muy bien. Perfecto. Te agradezco mucho, Luis Antonio Guacuja, profesor del posgrado de la UNAM, especialista en estudios europeos y académico, conocedor de todos estos temas, como está perfectamente confeccionada la normativa universitaria. Te agradezco mucho, Luis Antonio. Un gusto, Omar, como siempre. Saludos. Muy buenas tardes.